vamos a hablar sobre la psicología social y cómo esta se ha ido desarrollando a través de la historia. Vamos a partir desde la época de Grecia con autores como Aristóteles y Platón. Platón, en su obra La República, habla sobre justicia y sobre cómo el individuo se relaciona con la sociedad. Luego tenemos Aristóteles, que habla sobre la comunidad y cómo esta va a influenciar en la moral y en el comportamiento humano. Luego vamos a partir sabiendo que en esta época pues no se habla de psicología, en la época de Platón y Aristóteles, sino simplemente cómo el ser humano, el individuo, se relaciona con la sociedad. En el siglo XIX encontramos autores como Gabriel Tarde. Este autor habla sobre, en su obra, las leyes de la imitación, en cómo el ser humano, al imitar la conducta de la sociedad, va a entender las conductas y las normas que se presentan en la sociedad a través de esto, de la imitación en el contexto social en el que el ser humano se encuentre. Este autor en específico se enfoca más en el individuo y cómo éste va a repercutir en la sociedad que la sociedad en el individuo. Luego encontramos a Gustav Ratzelhofer, que habla sobre las estructuras sociales. A lo largo de la historia también se han creado diferentes estructuras sociales que van a permitir organizar a los individuos, donde requieren por parte de ellos cierto tipo de comportamientos, y esto va a crear una conciencia social por parte de todos ellos, y va a ser una clave a partir de esta conciencia social para entender la psicología colectiva. Luego tenemos otro autor que es Edward Ross. Este autor tiene un libro que se llama Psicología Social y este plantea dos puntos. Uno es la conducta colectiva, es decir, cómo la conducta del individuo va a ser influenciada por la sociedad, por las interacciones sociales que tengan. Es decir, que cualquier conducta que vaya a adoptar sí o sí está influenciada o él la ha visto por parte de la cultura o del contexto social en donde se encuentra. En segundo lugar, o el segundo punto, plantea de cómo los fenómenos sociales van a permitir entender la psicología social que se maneja en ese momento. Por ejemplo, vemos diferentes fenómenos sociales como es el feminismo, el racismo, el nazismo, y cómo estos fenómenos permiten entender la psicología social o las dinámicas sociales que se manejan en ese momento histórico o específico. Luego tenemos autores como William McDougall, que habla sobre los instintos. Hace referencia a cómo los instintos motivan el comportamiento del ser humano y cómo este comportamiento va a influir posteriormente en la conducta del individuo. Es decir, esta conducta del individuo cómo va a influenciar posteriormente en la sociedad o en el grupo. Luego tenemos a Kurt Lewin, que habla sobre las dinámicas de grupo y también cómo el grupo va a afectar el comportamiento del ser humano. Es decir, para el individuo va a influir en la sociedad, y para otros autores es la sociedad influye en el individuo. Luego tenemos a Jerome Brunner, el cual habla sobre la psicología cultural. Entonces habla en cómo la cultura va a influir en el comportamiento del individuo. Es decir, que cada cultura va a tener un tipo de comportamiento donde, por ejemplo, acá en Colombia hay ciertas cosas que a nivel cultural son bastante normales y que en otros lugares es muy diferente. Entonces, él plantea de que nosotros, a partir de la interpretación de lo que vemos a nivel social, vamos a darle un significado a eso y vamos a apropiarnos de ese comportamiento. Es decir, hay una construcción de un significado a partir de lo que se observa en la cultura. Luego tenemos otro autor que es Michel Foucault, que habla sobre dos cosas muy puntuales, que es el poder y el conocimiento.
subjetividad humana, en el comportamiento humano. Psicología aplicada y sus inicios. Para empezar, debemos entender qué es la psicología aplicada. Esta busca utilizar conocimientos de la psicología para resolver problemas reales en la sociedad. Un personaje clave en este campo es Kurt Lewin, que es considerado el padre de la psicología social aplicada. Él decía que no basta con entender el comportamiento humano, sino que debemos aplicar ese conocimiento para generar cambios positivos. Propuso el concepto de campo psicológico, que explica cómo el individuo y su entorno interactúan constantemente. La disciplina ha enfrentado una crisis, ya que muchas teorías han quedado en el ámbito académico sin ser aplicadas en la vida cotidiana. Esto ha generado escepticismo sobre su utilidad. Por eso es fundamental que los psicólogos trabajen con otros sectores, como puede ser la educación, la política, la economía, para así diseñar soluciones prácticas. Hoy en día, la psicología social aplicada aborda problemáticas como la violencia, la pobreza y el cambio social en América Latina. Por ejemplo, se ha trabajado en adaptar estas teorías en nuestras realidades culturales, desarrollando temas específicos que han tenido éxito en toda la región. La psicología social, como dijimos anteriormente, no estudia solamente el comportamiento humano en la sociedad, sino que también puede ser el motor de cambio, ayudando a diseñar intervenciones que promuevan actitudes más positivas y comportamientos prosociales. 2. Inicios del pensamiento psicosocial. Esto, para entenderlo también mejor, el desarrollo de la psicología social, es necesario que remontarnos a la segunda mitad del siglo XIX, cuando surgieron las primeras ideas sobre la relación entre el individuo y la sociedad. En Francia, Comte propuso el positivismo, que es una corriente que plantea que el conocimiento debía basarse en la observación y la experiencia. Comte también fue el primero en utilizar el término sociología, que se enfoca en el estudio científico de la sociedad. Luego, Émile Durkheim consolidó la sociología como ciencia. Él hablaba de que los hechos sociales que influyen en el comportamiento de los individuos, y propuso el concepto de la conciencia colectiva, la cual define las normas y los valores compartidos por una sociedad. También, por otro lado, Gabriel Tarde tenía una visión diferente a él. Él creía que la sociedad se construye a partir de las interacciones entre los individuos a través de las imitaciones. Y mientras tanto, Gustave Le Bon desarrolló la psicología de las masas, señalando que cuando las personas formaban parte de multitud, pierden la capacidad de razonamiento y se vuelven alternamente sugestionables.
que cada uno tiene su pensamiento. Esto explica el por qué las masas pueden actuar de manera irracional en ciertos contextos. En Alemania, Jung comparó la sociedad con un superorganismo donde cada persona cumple un rol similar al de las células en un cuerpo. Según él, pertenecen a una comunidad cultural. Era como la clave para que el individuo pudiera desarrollar su máximo potencial. La Volcker Psychology o psicología de los pueblos. Es importante destacar que Friedrich Herbart habló de la personalidad como la personalidad individual, como un subproducto de los procesos culturales, de nuestra adaptación a nuestro medio, como un producto de la cultura. En este orden de ideas, la psicología de los pueblos, según se concebían Lazarus y Stendhal, se encontraba dividida en dos áreas. La primera se ocupaba del estudio del lenguaje, las costumbres y los mitos, es decir, como un producto, pues como ya se había dicho antes, de la cultura y del contexto histórico de las diferentes sociedades. Y el segundo estaba centrado en la elaboración de la psicología diferencial de los diferentes pueblos, razas y naciones, es decir, cómo esta identidad cultural, atada al lenguaje, a los mitos y demás, puede diferenciar a una sociedad de otra, a un pueblo de otro, a una nación de otra. Para Dilthey, la división de la psicología se da en dos áreas. Básicamente, la psicología explicativa, la cual es construida con los conceptos de las ciencias naturales y se centra en el análisis empírico, la verificación experimental de las diferentes hipótesis y la construcción de leyes, y una psicología comprensiva, que busca comprender, digamos, estos hallazgos, comprender los fenómenos conductuales. Las teorías evolucionistas británicas fueron importantes a la hora de describir la evolución del pensamiento psicológico y sociológico a lo largo del siglo XIX, más que todo a partir de la mitad del siglo XIX. Entonces, al hablar del siglo XIX y hablar de la ciencia británica, es importante hablar de teóricos como Darwin y Spencer, quienes tuvieron un gran impacto en la psicología y la sociología de la época. La psicología retorna al estudio de los instintos, sin negar la influencia que ejerce el ambiente sobre el comportamiento. En este orden de ideas, la sociología evolucionista de Spencer sirvió de base a la concepción de la evolución social, basada en la idea de la supervivencia del más apto. Como decía básicamente la teoría de la evolución, quien tuviera, digamos, la adaptación mejor a su medio era quien iba a tener mayores probabilidades de supervivencia. La psicología experimental de Wundt fue transmitida en Estados Unidos a través de Titchener, y la psicología de Spencer, adaptada por Sommer y Ward, fueron los primeros bases teóricas de la psicología y la sociología estadounidense. El surgimiento del pragmatismo, el cual es la primera filosofía propiamente norteamericana, la cual su desarrollo daría lugar a la psicología funcionalista y la sociología de la Escuela de Chicago. Básicamente, la sociología y la psicología, o mejor dicho, la psicología social, se consolida como una disciplina independiente a partir del siglo XIX. Viene de Europa, y esta escuela, que pues surge de la ciencia británica, llega a los Estados Unidos, y es en Norteamérica donde se consolida y empieza su difusión a lo largo del resto del continente americano, y pues bueno, a lo largo del globo, empieza su globalización.